Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos un nuevo programa del amor sobrenatural de Dios. Ese amor sobrenatural, ese amor indescriptible, ese amor que rompe toda barrera de nuestra humanidad. Ese amor del cual yo soy testigo, porque lo he disfrutado, lo estoy disfrutando, lo estoy palpando. Hoy, por la gracia del Espíritu Santo, comenzamos el programa 108, 324 programas por la gracia del Espíritu Santo. Nosotros producimos este programa en vivo. El Espíritu Santo siempre da el tema y te da cómo manejar en los diferentes idiomas, porque es el Espíritu Santo que habla. Este programa no es editado, este programa no es transformado, este programa no es preparado. El Espíritu Santo da el tema, el Espíritu Santo es que habla. Y habla diferentemente a cada comunidad. A la comunidad española habla de una manera, a la comunidad portuguesa habla de una manera y a la comunidad de habla inglesa habla de otra manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe quién lo va a oír, sabe quién va a recibirlo, sabe el por qué dirige ese tipo de mensaje a cada comunidad. El Espíritu Santo ha puesto que nosotros vamos a estar grabando en ruso, español, en ucraniano, en húngaro y hebreo, y así sucesivamente otras lenguas. Otras lenguas según vayamos caminando en el tour internacional que nos va a llevar alrededor del mundo, porque esa es la voluntad, esa es la promesa de Dios para su mensaje. Y hablando de mensaje, el Espíritu Santo está diciendo hoy, ahora, yo quiero entablar una comunicación contigo. Yo quiero entablar una relación verdadera, una relación verdadera. Y es por eso que el Espíritu Santo durante todos estos programas nos ha estado hablando de cómo Él quiere establecer esa relación contigo. De cómo Él quiere convencerte. Y es por eso que hoy una invitación más, el Espíritu Santo te está diciendo, déjame yo convencerte, déjame yo ir a donde tengo que ir en ti y llevarte espiritualmente para que me conozcas a mí como Dios y para yo enseñarte qué eres tú como creación caída, como creación enemiga mía, como creación equivocada. Hacia mí, que soy tu Dios y tu creador. Y ayer el Espíritu Santo decía, sin tu corazón es imposible conocer a Dios. Y te vas a perder. Y hoy el Espíritu Santo te dice, no te equivoques. Tu salvación está en juego. Eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo hoy. No te equivoques, tu salvación está en juego. Y cuando el Espíritu Santo nos habla, no te equivoques, que tu salvación está en juego, esto va dirigido a los dos grupos. Esto va dirigido al grupo de creación enemiga de Dios, dividido en dos partes. El inconverso que no conoce a Dios y el religioso que dice conocer a Dios y lleva una vida tan similar o peor que el inconverso. Y el otro grupo es para los hijos de Dios, los hermanos y hermanas que están en un proceso de santificación. Y cuando el Espíritu Santo hoy te dice, no te equivoques,
¿Por qué te está diciendo no te equivoques? Porque Dios te creó. Dios conoce exactamente cada milímetro de tu cuerpo, espíritu y alma. Dios conoce exactamente tu pensar, tu equivocación y tu pecado. ¿Y qué hace Dios en este proceso de convencerte? Dios literalmente te trae espiritualmente y te saca de la carne. ¿Por qué? Porque es imposible que tú puedas ver a Dios en tu carne. Imposible. Porque el pecado original no te deja. Porque el pecado sembrado durante tu crianza, durante tu desarrollo como ser humano, ha mutado, ha incrementado y te ha llevado al punto de endurecer tu corazón a tal manera que tú te enfocas en lo que tienes al frente, en la carne, en lo que tú preentiendes está correcto y agrada a Dios, y en lo que tú preentiendes como inconverso, que no conoce a Dios, pero que sí sabe, porque ayer el Espíritu Santo hablaba que algo que no pudo hacer el enemigo fue borrar de la esencia tuya de la carne el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y Dios te está sacando hoy de la carne, a ti inconverso y a ti religioso. ¿Por qué? Porque Dios sabe que verdaderamente la esencia de lo que Dios es espíritu y tiene que trabajar en tu espíritu, corazón y alma. Dios no trabaja en la carne. Ahora mismo tu vida es manejada por la carne. Tus ansias, tus anhelos carnales, tus deseos carnales, tus aspiraciones carnales enfocan tu vida en eso que tú quieres lograr en la vida, sin ponerte a pensar qué hay después de la vida. ¿Qué es lo que tú vas a recibir después de la vida? Y al enemigo, a la carne, al pecado, no le interesa que tú conozcas esa parte. Quiere que te sigas enfocando en lo que tú vives literalmente en todos los aspectos de tu vida y desenfocarte verdaderamente lo que es importante para tu creador. Y es por eso que Dios te saca de la carne, porque es imposible en la carne tú conozcas a Dios. Imposible. En la carne dices que tienes a Dios. En la carne estableces tus parámetros, tus creencias, tus ritualismos, tus dogmas y tus doctrinas, tus pensamientos. Tú construyes una falacia, una mentira abonada por lo que este mundo representa y por lo que Satanás ha hecho en tu vida durante todo tu desarrollo como humano, desde el momento que naciste. Y hablamos que Dios te saca de la carne y Dios te lleva en conciencia espiritual a que entiendas de dónde viene tu pecado, por qué tú pecas, por qué eres enemigo de Dios, por qué eres fallido, por qué eres pecador. Y hay la esencia básica que no te la quita nada ni nadie, ni tu religión, ni tus creencias, ni lo que tú puedas pensar como inconverso. No te quita eso. Ni siquiera las pocas obras buenas que puedas hacer en la carne. ¿Por qué? Porque tu pecado original no es borrado y no ha sido borrado y no es borrado, sino es básicamente
bajo el pacto de reconciliación que da Dios a través de su Hijo. No hay otro. No hay intermediarios ante Dios y la creación. No existe ni el Papa, ni la Iglesia, ni el cura, ni el obispo, ni el sacerdote, ni el pastor. Nada. Ni tal santo, ni tal santa. Olvídense de eso. No hay intermediario entre la humanidad, creación caída, y el Padre, sino es a través de su Hijo. Punto. Y eso no lo puede borrar ninguna iglesia, no lo puede borrar ninguna religión, no lo puede borrar cualquier equivocación que tú tengas en la carne. ¿Por qué? Bien sencillo. Porque el momento del juicio te vas a enfrentar a esa realidad. Dios estableció claramente las reglas de juego. Y en tu libre albedrío, Dios te advirtió y te enseñó el camino. Y hoy Dios te está dando un llamado, una oportunidad más. ¿A qué? A que vengas a Él esta noche, te arrodilles, te arrepientas y comiences los 3 pasos básicos. Por fe, la sumisión. Te sometes a Dios, te humillas a Dios por fe. Te arrepientes después de que Dios te convence y ese convencimiento es la mano de Dios trabajando en tu arrepentimiento. Tú te arrepientes y te comprometes. De ahí Dios te enseña lo que tú nunca has visto. Y te lo digo por experiencia propia. Inconverso, religioso por 20 y pico años. Y jamás conocí de Dios lo que estoy conociendo hoy. Jamás. Jamás. Ni entendía, ni me imaginaba verdaderamente quién es Dios. Dios no es nada de lo que usted establece y preestablece en su mente y en su corazón, en la carne. Por eso Dios te quita, te muestra el pecado, te muestra de dónde viene tu pecado, te muestra por qué tú pecas. Y Dios, cuando tú aceptas el pacto, cuando te arrepientes y le entregas a Dios lo que ya Dios te demuestra en la carne que eres, se lo entregas a Dios, Dios toma tu corazón y se lo entrega a su Hijo, el que propició tu salvación, el que pagó el precio por tu pecado, desde el pecado original hasta todos los pecados que hayas realizado hasta ese día. Y el que continuamente va a justificarte, porque el proceso y el pacto de salvación comenzó en la cruz, no finalizó en la cruz, comenzó en la cruz. Y esto tenemos que entenderlo, porque es la revelación que te da Dios en tu corazón, espíritu y alma. Cuando Dios te saca de la carne, ahí comienzas a conocer a Dios espiritualmente. Y los cambios ejercidos por la gracia de Jesús en ti certifican, garantizan con el bautizo del Espíritu Santo de Dios mismo en tu corazón de que el proceso de santificación comienza desde ese día. Desde ese día que te entregas, desde ese día que te arrepientes, desde ese día que te comprometes con Dios. Y cuando entiendes la magnitud de quién es Dios, tu creador, tu Dios, comprendes lo equivocado que estabas en tu vida carnal como inconverso y en tu vida carnal como religioso. Porque solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer los cambios en ti. Y entiendes lo delicado que es el proceso de salvación, el pacto de salvación. El proceso de reconciliación
como humanidad caída con su Dios. Dios te revela los misterios del pacto. ¿Por qué fue el pacto? ¿Por qué tuvo que ser el pacto? Dios te lleva una vez más durante todo el proceso en completa revelación de por qué específicamente tú pecas. ¿Cuál es la razón de que tú pecar? Te muestra los múltiples factores. Después que aceptas y que entregas tu vida a Dios, después que el Espíritu Santo te certifica, te unge con su presencia, Dios deposita ¿qué? Su amor. Eso es lo primero que tú recibes. Ese baño, esa unción, ese bautizo, literalmente, de lo que es Dios. Esa esencia, tú cambias. Ese día tú te vas a sentir un hombre nuevo y una mujer nueva. Vas a sentir esa paz, vas a sentir ese amor, vas a sentir ese amor que tú nunca en la vida lo sentiste ni por ti ni por otro. ¿Por qué? Porque el amor tuyo es un amor en la carne narcisista, egoísta, efímero, completamente vanidoso. Y así amas a otros. Con el amor en la carne que alimente tu ego, con el amor en la carne que alimente tu interés. Cuando Dios quita ese amor y pone su amor en ti, tú vas a amar en un solo amor, en el amor de Dios. Ese amor que tú sientes que Dios dio por ti, lo vas a dar por otro. Lo vas a dar por tu esposa, por tus hijos, por tus padres, por tu madre, por aquel que esté en la calle, y vas a sentir esa necesidad, ese deseo de compartir ese amor con otros. Ahí comienza Dios. Saca de ti en ese proceso toda tu carnalidad, el egoísmo, la mentira, toda esa raíz de amargura que creó en ti el hombre que tú eres y la mujer que eres. Los golpes, las traiciones, el daño que pudiste recibir durante toda tu vida, de múltiples maneras. Dios retira literalmente todas esas raíces de amargura que hacen en ti ser imperfecto. Ahí Dios te revela la creación de Él en ti. Comienzas a disfrutar ese primer mandamiento. Amas a Dios sobre todas las cosas. Sientes ese amor, sientes que Dios es primero. Lo sientes en tu pensamiento, en tu corazón, en tu hablar, en tu espíritu y en tu accionar. Sientes que verdaderamente Dios está por encima de todo en tu vida. Comienzas a confiar de verdad en Dios. Comienzas a entender lo religioso que fuiste y la diferencia de tener a Dios en la boca, donde otras cosas eran importantes para ti, y ya dejan de serlo porque ya no tienes a Dios en la boca, ya lo tienes en tu corazón. Es un proceso bello, precioso. A mí me pasó. Yo soy testigo fiel de esto. Y comienzas a entender la esencia de Él, de Dios, tu Creador, que te divide su esencia en tres partes: amor, misericordia y justicia. Ese amor que tú entiendes, recibes por revelación del Espíritu Santo, ese amor que te dice lo que es Dios en el amor, ese amor que hizo Dios por ti, pecador, al entregarte su Hijo como sacrificio vivo. Cuando se te ha revelado el misterio de la salvación, entiendes por qué fue el Hijo de Dios el propiciador. Ahí entiendes el misterio de la propiciación. Entiendes la esencia de por qué tuvo que ser el Hijo de Dios. Porque comprendes, bajo revelación de Dios mismo en ti, la deidad de Dios. ¿Quién es Dios?
¿Por qué Dios tuvo que aplacar su ira sobre el pecado del mundo con su Hijo? Y no usó un humano, no usó a cualquiera. Cuando comienzas a entender eso, de la misma manera que te arrepientes, entiendes el misterio de la redención. Cómo Jesús te redime del pecado por el precio que pagó por ti. Ahí comprendes espiritualmente que se abre una relación espiritual que nunca habías tenido con Dios. Comienzas, Dios pone el querer y el hacer en ti. Dios pone el querer buscarlo. Sientes la necesidad de la oración. Sientes la necesidad de la lectura. Sientes en la lectura la revelación del Espíritu Santo, porque cualquiera no puede leer la Biblia así por así. En la carne usted no lee la Biblia, porque usted interpreta lo que usted quiere. Y aquí quien tiene la verdad, el único que tiene la verdad, es el Espíritu Santo, que es el que te lleva a toda verdad. Cuando entiendes eso, Dios va desarrollando en ti ese discernimiento espiritual, que es lo más importante. Dios te hace discernir en el Espíritu por revelación de Dios mismo. No es que tú, como antes en la carne, interpretabas, creías, te imaginabas. No trabaja así. De hecho, cuando vas entendiendo por la completa y diaria y constante comunión con Dios. ¿Y cómo tú tienes comunión con Dios? Tú tienes comunión con Dios en la oración. En ese tiempo que el Espíritu Santo te pide y que tú sientes el venir en tu tiempo, en tu espacio, entre tú y Dios, Dios te lo pide y tú lo quieres, anhelas llegar a tu casa y tener ese espacio donde te derramas, donde le dices al Padre, donde pones, como Dios es primero en tu vida, aprendes por la esencia de lo que es el Espíritu Santo en ti, a poner a Dios primero. ¿Y cómo tú pones a Dios primero? No te atreves a hacer nada porque tu libre albedrío se lo entregaste a Dios. Ya no son tus decisiones. Ya es un caminar bajo estricta comunión con Dios, en estricta obediencia a Dios. Cuando recibes ese sentir, esa relación de interacción espiritual, te das cuenta lo equivocado que estabas con tu religión. Dios no es religión. Dios te revela cuál es el Evangelio. El Evangelio fue la vida de su Hijo aquí en la tierra, demostrada clarita, y de aquellos que creyeron en Jesús, en el Hijo de Dios. ¿Cómo vivieron? ¿Cuáles fueron los resultados? Y cómo accionaron, donde en todo momento su acción glorificó el nombre de Dios. Y esa comunión no se circunscribe a ese momento de adoración y de oración. Se circunscribe en esa revelación que Dios hace constantemente en tu diario vivir. La gente dice que es imposible tener a Dios y vivir en este mundo. Es todo lo contrario. Tú te mantienes en comunión con Dios 24/7. Desde que te levantas, cómo pones el café, cómo hablas, los deseos que tienes de bendecir a otros en ese nuevo día. Cuando vas al trabajo, cuando haces tus quehaceres, manejando, viviendo, vives en constante comunión. ¿Y qué es la comunión con Dios? Es esa relación en obediencia a Dios. ¿La tienes tú? No. ¿La generas tú? No. La genera por gracia el Espíritu Santo en ti. Eso es lo importante. Y eso es lo bello del proceso de santificación. Y tú dices, ¿cómo? Tú vas sintiendo que tú no eras el mismo cuando te levantabas. Que el que se levanta hoy no es el mismo, porque antes tú no
agradecías a Dios ese día. Y ahora no te levantas sin lo primero que haces al levantarte de la cama. Lo primero que haces es arrodillarte. Comienzas tu día entregándole a Dios en adoración. Ahí está la comunión. Comienzas desde ese momento que sales vestido de tu casa. En ese momento, de aquí en adelante, ese día es en completa adoración. Adoras a Dios manejando. Adoras a Dios pensando y hablando con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha enseñado que Él no es Dios de ritual. Él no quiere un ritual como antes, cuando eras religioso. Ese ritual que lo hacías porque tú te autoconvencías de que ese ritual agradaba a Dios, y es todo lo contrario. Dios te demuestra, no, a mí me agrada la esencia de lo que yo creé en ti como hijo mío. Hijo diferente, uno de otro, porque yo te creé diferente, te creé a mi imagen y semejanza, a esa imagen de perfección, a esa imagen de belleza, a esa imagen creada para no pecar, creada para vivir una vida en completa obediencia a mí y en completa felicidad. Cuando tú vas sintiendo, palpando que no eres el mismo que eras antes, que las cosas que tú hacías, que tú odiabas de ti mismo, son diferentes. Encuentras amor verdadero, pasión por lo que haces, pasión por lo que eres, pasión por tu Dios, pasión por lo que Dios está poniendo en ti. Porque Dios va llevándote espiritualmente de nivel en nivel. Y esos niveles espiritual te van sacando más de la carne hasta el punto, y te vas dando cuenta que ya las cosas del mundo no te dañan. ¿Por qué? Porque tú sabes a quién le sirves. Tú le sirves a tu Creador, a tu Dios, al Dios dueño del tiempo, de la materia, de los corazones, del oro, la plata, todo. Y tú te debes a Él en obediencia. Y sabes por revelación que vas a vivir una vida en completa comunión bajo la voluntad de Dios. Dios te va a poner, como hablamos, el discernimiento, la sabiduría de Dios. Vas a saber cómo actuar. No te importa en cualquier situación que tú te enfrentes. Por más dura que sea, Dios está al lado tuyo, porque tú recibes la promesa de Dios constantemente renovada todos los días. Y esa es la verdadera comunión de Dios. Por eso Dios hoy te dice, no te equivoques. Tu salvación está en juego. ¿Y por qué tu salvación está en juego? Bien sencillo. Y esto es básicamente para los religiosos, para los que entienden que en su carne agradan a Dios y llevan una doble vida. Porque no tienen amor, porque no tienen respeto por Dios, porque no conocen a Dios. Y cuando Dios te revela esa realidad, mi amigo y mi amiga, usted entiende verdaderamente lo equivocado que usted estaba sobre Dios. Nadie te dijo, nadie te enseñó, Dios mismo te enseña. Ahí no hay tu tía, ahí no hay interpretación que valga, ahí no hay papa que valga, ahí no hay obispo que valga, ahí no hay pastor, ahí no hay título en la tierra que valga, porque es el mismo Dios que se centra en tu corazón, que vive en tu corazón y que trabaja en tu corazón, espíritu y alma. Palpas verdaderamente la esencia de Dios. Nadie te puede mentir, nadie te puede engañar. Y comienzas a comprender lo religioso y lo carnal que tú eras, lo ritualista que tú eras, pero lo efímero que eran tus obras, porque solamente te agradaban a ti. Cuando entiendes por revelación la magnitud del pacto
que no depende de ti, que cada vez que tú en tu religiosidad entendías que tenías que hacer para agradar a Dios, aquí se te es revelado, Dios te revela cómo tu ritualismo legal religioso te aparta de Dios, porque el sacrificio del Hijo de Dios fue suficiente y creíste más en las dogmas y doctrinas, en tu religiosidad, en tus rituales, porque sin darte cuenta o dándote cuenta, le estabas quitando la gloria y la honra a Dios y al Hijo de Dios. Digo esto porque es lo que el Espíritu Santo está poniendo en este momento. Dios te pide, dame tu corazón, déjame trabajar y yo te pongo fe, yo te convenzo. Esa fe que te hace libre. Yo te enseño la verdad. Tú no tienes nada que hacer, sino que arrepentirte, arrodillarte y comprometerte. En ese proceso de santificación yo voy poniendo más fe en ti. Yo te quito las dudas, yo te quito la desconfianza, yo te quito la negatividad, yo te quito el miedo. Eso es Dios. Yo hago una persona más fuerte en su fe, más consciente porque yo soy el que te revelo. Tú no dependes del mundo. Y hay algo muy importante, y esta es la razón del mensaje de hoy. Satanás sabe claramente, y lo ha estado diciendo el Espíritu Santo por días, semanas. Satanás sabe cómo Dios te va a juzgar, porque lo juzgó a él, porque lo sentenció y lo condenó. Y Satanás sabe que mientras tú seas un ritualista de la boca para afuera y no aceptes verdaderamente al Espíritu Santo en tu corazón, a Dios, tú no eres salvo. Porque Satanás sabe lo que Dios te va a decir el día del juicio. El proceso de salvación en el pacto de reconciliación de Dios con su humanidad caída, Dios te establece y preestablece claramente quién es Él. Su misericordia no está por encima de tu pecado sin arrepentimiento. Ahora entiendes que tu doble vida, creyendo que agradas a Dios, ¿te va a salvar? No, porque la justicia de Dios que se te es revelada en el corazón, espíritu y alma, te caes para atrás. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo era religioso, tú crees en la religión y estas son las mentiras que va sembrando Satanás a través de las religiones, de los rituales y las doctrinas hechas por el hombre exclusivamente. Dios no hizo ninguna doctrina, no. Dios te dio el evangelio a través de su Hijo. Ahí está el ejemplo. Ese es el evangelio. Y tú en tu religiosidad entiendes, porque sabes que pecas, dice, bueno, hoy pequé, déjame orar, decirle a Dios perdón, y mañana si vuelvo a pecar, Dios lo va a entender porque yo soy humano. Gran error. Exageradamente gran error. Primero, si usted vuelve a pecar en lo mismo es que usted no se arrepintió. Y si no hay arrepentimiento, no vuelves a pecar otra vez. ¿Por qué? Porque no tienes al Espíritu Santo, no tienes a Dios. De nuevo, ¿entiendes que eres tú que tienes que hacer en tu carne lo que es Dios que te está ofreciendo hacer y es el único que te puede quitar el pecado? Tú no te quitas el pecado. Eso es falso, eso es mentira. Ninguna religión te quita el pecado. Todo es pintura y pacapota. Los violadores más grandes religiosos, los ladrones más grandes religiosos, los mentirosos más grandes religiosos,
¿Por qué ustedes se creen que el mundo mira a Dios como lo mira? Por la calidad de falsos profetas, de falsos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque son humanos. El título, la religión, no te hace diferente. Te hace diferente el recibir verdaderamente a Dios en el corazón y dejar que sea el Espíritu Santo que trabaje en ti. Eso hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando tú entiendes eso porque te lo revela Dios, no hay tutía. No hay que yo creía, que yo me imaginaba, que yo pensaba. No existe eso. ¿Por qué? Porque Dios dice tienes que ser santo y en tu carne tú no puedes ser santo. Mentira. Eso es falso. La religión no te puede hacer santo. Y por eso el mundo es lo que es hoy. Cuantas más iglesias, cuantas más denominaciones, cuantas más religiones, hay más maldad. ¿Por qué? Porque se dedican a vender dogmas, doctrinas y no verdaderamente enseñarle al mundo cómo conocer a Dios. Esa es la verdad. Todas son ritualistas. Todas. Y un ritualismo que prácticamente no, realmente se adoran ellos como religión y no a Dios como creador y salvador del mundo. Así de sencillo. Lo vi, no me cuenta nadie. ¿Usted quiere ver más mentira y falsedad? De todas, las católicas, los evangélicos. Más mentira y falsedad. Porque eso es lo que quieren enseñarle a la sociedad. Migajas, mentira. Que los shelters, que las estaciones para los deambulantes, la gente necesitada por comer. Usted quiere ver la deshumanidad, la falta de amor, vaya a un shelter. Vaya a un asilo en cualquier parte del mundo. ¿Y por qué? Porque no tienen a Dios. Porque el que tiene a Dios es diferente. ¿Por quiénes ustedes creen que va a venir el juicio? Inmediatamente. Por la iglesia. Dios va a arrasar con la iglesia. Acabarlos a todos. Y no les gusta. Qué bueno que no les guste. Porque les va a gustar menos el infierno. ¿O ustedes creen que yo me debo aquí a alguna religión, a algún pastor, al papa, al cura, al obispo, a nadie? Yo me debo a Dios. Y la palabra de Dios la voy a decir como el Espíritu Santo la está poniendo. ¿Ustedes creen que a mí me interesa que me invite a alguna iglesia? No. A mí no me interesa eso. Porque yo voy a ir donde Dios quiere que yo vaya. Y yo voy a estar donde Dios quiere que yo vaya. Porque el mensaje de Dios no es mío. Él va a ponerme donde tenga que estar. En el momento que tenga que estar. Donde Dios quiera que tenga que estar. Ya está bueno. Ya está bueno de religiosidad. Y déjenme decirle una cosa a ustedes religiosos. A ustedes disque líderes, representantes de Dios. No se equivoquen, porque su salvación está en juego. A ustedes se les va a pedir mucho más que a los otros. Porque ustedes sabían la verdad y por el dinero, por vender esa religiosidad, esa mentira de Dios, van a podrirse en el infierno. ¿Ok? No hay gente más necia
más dura de corazón que un religioso. Se lo digo. 30 años. Viéndolo todos los días. No hay amor. Y si no hay amor, no hay nada. Y el único que da el verdadero amor es Dios, el Espíritu Santo. Por eso hoy, mis hermanos, el Espíritu Santo te está diciendo, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy, es porque vengo a recuperar lo que es mío y a mandar al infierno a quien haya que mandar al infierno. Y si tú no tienes tus cuentas claras conmigo, tú te vas para el infierno. ¿Okay? Ya dejen de insultar a Dios. Ya dejen de llevar una doble vida hipócrita, sin temor ninguno de Dios. Lo mismo que hizo Satanás. Satanás se enfrentó a Dios en el trono sin temor. Ustedes están haciendo lo mismo. Ustedes están usando el trono de Dios, el nombre de Dios, y están insultando a Dios con sus creencias religiosas, con su carnalidad y con su mentira. ¿Okay? Y muchos no lo saben porque siguen atados a sus dogmas y doctrinas religiosas y no conocen a Dios, porque Dios no está en sus corazones. ¿Okay? Y Dios está usando a tus enemigos precisamente para darles una lección. Y no se equivoquen, 3/4 partes de la humanidad va a ser arrasada, precisamente por esa hipocresía. Y ustedes, líderes religiosos, supuestos líderes, ¿okay?, que viven de sus puestos, viven de sus sueldos, viven de su ego, prepárense. Les recomiendo que si no se arrepienten de corazón, vayan a secciones diarias de 1 hora de sauna para que se acostumbren al calor del infierno, porque es para allá que ustedes van. ¿Okay? ¿Okay? Y te reto, dice el Espíritu Santo, que le pidas a Él. Primero tienes que tenerlo para pedirle al Espíritu Santo. Si no lo tienes, ni caso te va a hacer. Pide confirmación. Si estas palabras que está diciendo Dios sobre tu obra son verdaderas. Nada más hay que ver el mundo a tu alrededor. ¿Okay? Dios no vino para traer iglesias domingueras, doctrinas falsas. El Evangelio tú lo conoces, que lo demostró el Hijo de Dios. Y estás haciendo lo mismo que hicieron los fariseos con el Hijo de Dios. Estás haciendo exactamente lo mismo. Tú religioso, líder, que tienes en tu boca a Dios, ensuciando el nombre de Dios. No se equivoquen. Tu salvación está en juego. Dios te bendiga.